continuació té la paraula la portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, la ilustre diputada Inés Arrimadas. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, nos gustaría agradecer la comparecencia de la señora consellera y de la señora San Martí y Canal por los datos tan interesantes que han podido compartir hoy con nosotros. La realidad es que hoy convivimos con datos que son intolerables en Cataluña, con datos relativos a la infancia que son directamente intolerables o espeluznantes, ¿no? Tener un 27% de pobreza infantil en Cataluña y ver cómo ha subido este porcentaje en los últimos años en casi un 8%, pues es absolutamente intolerable. Y más aún cuando comparamos estos datos y vemos que ha subido más la pobreza infantil en Cataluña que en otras zonas de España. No solo es el dato de pobreza, que es absolutamente fundamental por las consecuencias en diferentes ámbitos que tiene, sino también, por ejemplo, datos de maltrato infantil, datos que también pues, le ponen a cualquiera los pelos de punta, tal y como hemos podido ver hoy. De mala alimentación en niños que no cumplen ni las recomendaciones más básicas que hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la alimentación de niños que no cumplen tampoco las recomendaciones más básicas de higiene personal, o una tasa absolutamente desorbitada de abandono escolar que muchas veces es consecuencia de los otros datos que acabamos de comentar. Estos datos parecen propios más de otro tipo de países que no de situación en Cataluña, en España, pero la realidad es que es así y tenemos que hablar de ellos, pero sobre todo actuar para ponerle freno y reconducir estas tendencias. Las políticas de infancia deben ser una prioridad clarísima, pero por una cuestión muy obvia. Primero, porque los niños y los jóvenes son las personas más vulnerables ante este tipo de cosas, ante la crisis, ante la pobreza, etcétera, pero también porque esto lastra el futuro de cualquier persona. Un niño que sufre la pobreza o que sufre una mala alimentación, pues está lastrando su futuro, está lastrando la igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo, para poder desarrollar su proyecto vital o personal y, por tanto, es una situación difícil de reconducir si no se le pone freno a tiempo. Como reflexión previa tenemos que saber de dónde partimos. Tanto en Cataluña como en el resto de España el porcentaje del PIB que destinamos a la infancia es bastante inferior que la media de la Unión Europea. Tenemos que tender a, pues por lo menos, igualarnos a la media de la Unión Europea. Y no hablo, insisto, de dinero, de cuantías en sí, sino de porcentaje que se destina a infancia. En la Unión Europea estamos hablando de alrededor de un 2,27% y en Cataluña y el resto de España pues el destino de los presupuestos es bastante inferior. ¿Cuáles pueden ser las prioridades? Pues evidentemente todas las medidas que están relacionadas con los problemas que sufre la infancia. La renta mínima de inserción, las disminuciones y los recortes que ha habido en la renta mínima de inserción pues han dejado a más de 10.000 niños al borde de la pobreza en los últimos años en Cataluña. El recorte de las becas menjador. Si estamos viendo que uno de los principales problemas de los niños es que no realizan 3 o 4 comidas sanas y saludables y completas al día, pues parece muy poco tolerable que hagamos una reducción de las becas menjador. Las reducciones en las escuelas bressols, etcétera, también son evidentemente pues un problema gravísimo que lo que hace es acentuar estos datos intolerables que comentábamos antes. Y también una reflexión en cuanto al pago que tiene pendiente las entidades del tercer sector que trabajan directamente con niños, pues debería ser absolutamente también prioritario el hacer frente a estas deudas que tiene la Generalitat con las entidades. Por tanto, lo que decíamos antes, no solo podemos centrarnos en hablar, sino en actuar. Y aquí, en muchísimos temas, pero el tema de la infancia se ve cómo muchas veces se tiene una actividad legislativa desde el Gobierno, se plantean planes, etcétera, pero se tiene una tendencia lentísima en actuar. Nosotros estamos a mediados del 2013 y estamos aún desplegando algunas de las medidas que ya se recogían en la ley del 2010 de infancia y adolescencia, hablando del mapa de recursos, hablando del sistema de información. Yo sé que esto no es propio solamente de la infancia, sino en general de la administración pública. Tenemos que actuar más rápidamente. No podemos centrarnos en una actividad legislativa que tardemos 4 o 5 años en ponerla en marcha, porque es que cuando la desplegamos la situación de partida ha cambiado muchas veces.
Hay que dar agilidad en la administración pública. No podemos quedarnos en vamos a iniciar los trámites legales y sin dar respuesta realmente a las necesidades de los niños en este caso. Nosotros desde Ciudadanos siempre somos muy críticos con este tema porque pensamos que se pierde mucho el tiempo. En la administración pública en general se tarda mucho en abordar los problemas reales de los ciudadanos. Y yo creo que el Pacto por la Infancia es un ejemplo más. Estamos ya, como digo, a mediados del año 2013 y todavía no se ha terminado de definir el pacto que se supone que empezaría a implantarse en el año también 2013. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Y además, por cierto, no tenemos todavía ni la memoria del plan anterior. Esa memoria que yo creo que nos podría dar pistas sobre cuáles son las medidas que mejor impacto han tenido, que mejor resultado han dado para dirigir el pacto nuevo. Nosotros en la comparecencia no hemos escuchado ni plazos de cuándo se va a abordar el pacto, de cuándo se van a definir las medidas, de cuándo se van a consensuar los indicadores de evaluación, etcétera. No hemos escuchado objetivos concretos, cuáles son los objetivos que se marca la Consellería en materia de infancia, cuánto quieren ustedes reducir la pobreza, cuánto quieren ustedes de reducir el maltrato, sabiendo y siendo todos conscientes de la situación tan gravísima en la que nos encontramos, que es un momento muy difícil, pero por lo menos saber cuáles son los objetivos que ustedes se marcan en ese sentido. Y, por supuesto, no hemos escuchado aquí ni en ninguna otra comisión hablar de presupuesto porque no existe. ¿Cómo podemos saber qué medidas se van a poner en marcha para paliar la pobreza de los niños si no sabemos cuánto se pueden gastar ustedes? Por favor, aprueben ya unos presupuestos para saber, entre otras muchas cosas, cuándo van a cobrar las entidades del tercer sector que dan servicio a los niños y para saber cuánto se van a gastar ustedes en medidas para disminuir la pobreza infantil, el maltrato, el abandono escolar, etcétera. Nosotros hemos escuchado muchas de las comparecencias que se han celebrado en esta comisión. Nos gustaría resaltar algunos de los datos que las propias entidades han dicho, no lo decimos nosotros. Por ejemplo, una entidad de reconocido prestigio como es UNICEF, pues hacía unos comentarios respecto al Pacto por la Infancia. Decía que este pacto tiene que ser mucho más operativo que los anteriores, que parecía que la tendencia actual pues eran a pactos que faltaba, que no tenían suficiente concreción en cuanto a las medidas y, sobre todo, insistían en un elemento y es que hace falta basarse en datos objetivos y concretos para definir las medidas que se van a incluir en este pacto, para hacerles el seguimiento y, sobre todo, insistían para hacer una correcta evaluación. Tenemos que ir viendo las diferentes medidas y los diferentes pactos, qué impacto tienen, si sirven o si no, si tenemos que cambiar el criterio, si vamos bien por ese camino, etcétera. Por tanto, nos gustaría saber si con la plataforma que están ustedes poniendo en marcha del SINIA, pues piensan ustedes que la disponibilidad de estos datos relativos a la infancia pueden estar mejor. También tenemos un par de dudas más. Una es que creo que no han comentado cuáles son las mejoras en la coordinación con las entidades locales que ustedes querían poner en marcha en cuanto a los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos, que también muchas veces trabajan en programas de atención a la infancia. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen del protocolo que han desarrollado del maltrato infantil? Nos parece también muy interesante porque es un tema absolutamente intolerable, los datos que tenemos de maltrato infantil en Cataluña, y como ustedes han desarrollado un protocolo en coordinación con otras entidades, pues nos gustaría saber cuál es la primera valoración que ustedes hacen. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen muy por encima de los programas que han puesto en marcha de acogimiento y tutelaje? Sobre todo, ¿cuáles son los factores de éxito que ustedes piensan que llevan a que una persona joven pues pueda reconducir su vida personal y escolar después de someterse a este tipo de programas? Porque supongo que lo tendrán ustedes identificado, ¿no? De cuáles los programas que ponen en marcha, cuáles son los factores de éxito que permiten a los jóvenes pues tener una segunda o tercera oportunidad. Y, por último, viendo el dato de disminución de nacimientos que hay en Cataluña, ¿cuáles son las medidas que ustedes piensan poner en marcha para ayudar a las familias o para facilitar a las familias el que puedan tener hijos? Sin más, le agradezco de nuevo la comparecencia. Nos ponemos a su disposición para trabajar en todo aquello que pueda mejorar la situación de los niños y la reflexión final, que no hay mejor inversión que invertir en infancia. Si no invertimos en infancia, si dejamos que haya estos porcentajes de personas que están absolutamente desatendidas, pues a lo largo de toda su vida serán personas dependientes de la sociedad. Por tanto, no hay mejor inversión que invertir y reconducir la situación de estos niños y jóvenes. Muchas gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, diputada.